Hola, bienvenidos. Hoy tejeremos un pan de muerto y es fácil y sencillo de tejer. Espero les guste y comenzamos. En la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico con 8 puntos y un deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer 8 aumentos. No olvides poner tu marcador de puntos. Y al final de la vuelta vamos a tener 16 puntos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 8 veces y terminamos con 24 puntos la vuelta. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento y esta serie la vamos a repetir 8 veces, terminando la vuelta con 32 puntos. En la vuelta 5 a las 7 sin aumentos ni disminuciones tejeremos 32 puntos. Vuelta 8 tejeremos 3 puntos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 8 veces, teniendo en total de la vuelta 40 puntos. En la vuelta 9 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 40 puntos. Vuelta 10 haremos 4 puntos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 8 veces. En total de la vuelta tendremos 48 puntos. Vuelta 11 vamos a tejer 48 puntos sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta 12 vamos a hacer un deslizado y vamos a cambiar el marcador. A partir de ahí vamos a tejer por las hebras traseras. Tejeremos 4 puntos, 2, 3 y 4. Vamos a hacer una disminución por las hebras traseras. Nos vamos a ir al segundo punto de la hebra trasera y nos vamos a regresar al primer punto por la hebra trasera y lo vamos a cerrar con un punto. Esta serie la repetimos 8 veces. En la vuelta 13 haremos 3 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 8 veces. Vamos a hacer la disminución y en un total de la vuelta con 32 puntos. En la vuelta 14 haremos 2 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 8 veces con un total de 24 puntos. Vuelta 15 tejemos un punto y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 8 veces, quedando la vuelta con 16 puntos. Rellenamos. En la vuelta 16 haremos 8 disminuciones. Cerramos con aguja por las hebras delanteras. Cerramos. Si nos fijamos, queda una pancita en la parte de abajo de nuestro pan por el relleno que pusimos. Vamos a meter nuestra aguja por el anillo mágico que cerramos y lo vamos a sacar por un costado del anillo mágico del inicio, así como lo ves en la imagen. Vamos a jalar hacia adelante para poderlo hundir la parte de abajo. Vamos a meter nuestra aguja por debajo del anillo mágico tomando algunos puntos del anillo mágico. Vamos a volver a sacar nuestra aguja por debajo. Jalamos, pero no jalamos mucho, jalamos un poquito. Esto nos ayudará a que no quede con esa pancita. Esto hará que quede un poquito más plano sin necesidad de ponerle cartón, así como lo ves. Para los huesitos tejeremos 22 cadenas. Esta es la 22, haremos 2 cadenas más y vamos a tejer 3 medios puntos en un mismo punto, 3 medios puntos juntos. En las siguientes cadenas vamos a tejer 6 puntos. Esta secuencia la vamos a repetir 3 veces. 2, 3, 4,
5 y 6. Repetimos esta secuencia 2 veces más. 3 medios puntos y 6 puntos. Repetimos estos puntos hasta terminar las 3 secuencias. Llegamos al sexto punto de las 3 series y ahora vamos a tejer 6 medios puntos juntos, 6 medios puntos en un mismo punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa colita nos lo vamos a ir llevando, tejiendo para irla escondiendo. Vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a cortar esa hebrita para que ya no nos estorbe. Ahora vamos a hacer la secuencia de 3 medios puntos, o sea, 3 medios puntos en un mismo punto. 2, 3 y 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Repetimos esta secuencia una vez más. Llegamos al sexto punto de la secuencia. Ahora tejeremos 2 medios puntos en el mismo punto donde tejimos los primeros 3 medios puntos. Y así es como nos quedarían nuestros huesitos. Cortamos hebra y vamos a duplicar el punto. Contamos 2 puntos. Metemos por detrás del punto. Y en el último punto meteremos nuestra aguja por en medio del punto. Y así es como duplicamos nuestro punto. Tejeremos una pieza más igual que esta. Ahora tejeremos el centro de nuestro pan. Haremos un anillo mágico de 8 puntos y lo vamos a cerrar con un deslizado. En la vuelta 2 haremos una secuencia de un punto y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 4 veces. No olvides marcar el primer punto de la vuelta. Al término de la vuelta tendremos 12 puntos. Al terminar la vuelta 2 vamos a hacer un punto y un deslizado y así cerraremos nuestra pieza. Ahora vamos a acomodar nuestras piezas, vamos a ponerlo al centro y lo vamos a fijar con alfileres, tanto en medio como los extremos. Así es como debe de quedar. Ahora pondremos la otra sobre la primera que pusimos y por el medio. Quitamos el alfiler que queda en medio y lo usamos para fijar las 2 tiras de nuestros huesitos. Vamos a fijar los extremos. Ahora pondremos nuestro centro y lo vamos a fijar con un alfiler. Esto nos ayuda para darnos una idea de cómo va a verse nuestra pieza ya terminada. Así es como se vería. Los huesitos y el centro lo podemos coser o lo podemos pegar con silicón frío. En mi caso yo voy a pegarlos con silicón frío. Voy a dejar de referencia el alfiler donde estaba
para cuando vaya a bajar el huesito no me quede chueco. Voy bajando el huesito en dirección del alfiler que dejé y con el mismo voy a fijarlo. Voy procurando que las orillas de mi huesito queden bien pegadas, bien extendidas para que se distingan los medios puntos, y así iremos pegando cada huesito o cosiendo cada huesito. Ahora pegaremos nuestro centro. Vamos a poner un poco de silicón dentro de nuestro centro. Esto es para cuando le pongamos un poco de relleno se pegue. Ahora pondremos más silicón, pero ahora en todas las cadenitas de nuestra pieza. Y lo vamos a poner en medio de nuestros huesitos. Lo fijamos con alfileres y dejamos secar. Así es como queda nuestro pan de muerto. Aquí te dejo una idea, podrías ponerle una carita al pan de muerto, si así te gusta. O lo podemos dejar así, como nuestro pan muerto tradicional. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video.